Ahora sí, buen día a todos los presentes nuevamente en el día de la fecha, 5 de julio de 2018, siendo la hora 13:22, vamos a dar inicio a esta audiencia para leer el veredicto en el caso que nos convoca, que es el perteneciente al legajo 102.993 del año 2018, caso Hernández Rodríguez Nehuen sobre homicidio en grado de tentativa. El tribunal está compuesto, estamos presentes todos los integrantes del tribunal, el doctor Richard Trincheri a mi derecha, la doctora Karina Ábrades a mi izquierda y quien les habla, el doctor Piedrabuena. Le pido para el registro simplemente a los presentes que se identifiquen para que quede constancia. Sí, buenas tardes, Sandra Ruixo por la Fiscalía. Buenos días, señores jueces. Marco Lupica Cristo por la Fiscalía. La doctora Melina Poser y Ezequiel Espina, como en calidad de letrados patrocinantes la parte querellante, se encuentra presente la señora Vanessa Esperanza, querellante en esta causa. La defensa. Buenas tardes, señores jueces. Silvina Mendaña y Gustavo Lucero por la defensa. Está bien. Hernández Rodríguez Nehuen. Bueno, la convocatoria de hoy, como ya les anticipé, es para la lectura del veredicto al cual hemos llegado. Luego de analizar cada uno de los puntos de todo lo que se escuchó en este juicio, tanto en la primera parte como en la segunda parte, hicimos un detalle exhaustivo, analizamos cada uno de los puntos y llegamos a una conclusión unánime. Por una razón de organización, más allá de que es unánime el fallo, nos hemos dividido en la forma en que vamos a presentarlo y va a tomar la palabra el doctor Richard Trincheri para empezar. Gracias, señor presidente. Bueno, buenos días o buenas tardes según hayan almorzado o no. Yo voy a hacer un par de consideraciones en relación a la decisión que tomamos, como adelantó el presidente, por unanimidad. Estas consideraciones que voy a hacer van a formar parte de la fundamentación de la sentencia. Si bien mis colegas después van a dar lectura al veredicto que contiene una pormenorizada respuesta a cada una de las circunstancias que plantearon las partes. Entonces esto es una fundamentación siempre con la finalidad, la idea de lo que es el veredicto, de que aquellos que no van a leer la sentencia, descarto que sí lo van a hacer los abogados, entiendan de alguna manera cuál fue la decisión que se tomó y por qué se tomó. Siempre digo lo mismo también, que eso no significa que nuestro deseo sea que estén de acuerdo con la sentencia, si lo que queremos hacer es explicarla y que se entienda. En definitiva, explicarles por qué imponemos la pena que imponemos, o sea, el porqué del monto, ¿no? La pena, bueno, desde que apareció la prisión allá por el siglo XVIII, sabemos en qué consiste la pena. Lo que siempre se discute es para qué sirve la pena, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces, bueno, allí aparecen todas las teorías absolutas, las relativas, después la prevención general, especial, y bueno, y algo las partes ayer alegaron, principalmente la defensa. Nosotros, por la ley de ejecución penal reformada el año pasado, hace casi un año, el fin o la finalidad de la pena, bueno, es reinsertar al condenado a la sociedad, la resocialización. Los pactos, principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que son constitución, digamos, por el artículo 75 y 122, tienen una terminología distinta porque hablan de reforma y readaptación del condenado, pero en definitiva la finalidad parece ser que es esa, ¿no? Nosotros, obviamente, el tribunal
adaptado a los tiempos, ¿no?, de la evolución que han tenido las teorías de la pena, obviamente que adherimos a la teoría de la prevención especial positiva. Es decir, la pena en el fondo es una retribución, o sea, como decían las teorías absolutas, ¿no? Sucede que ellos, o sea, era como la pena un fin en sí mismo. Está bien, es una retribución, pero bueno, no podemos dejar de atender esta función de resocialización que está establecido en la norma, ¿no? Únicamente acá nomás, y lo leo rápidamente, por ahí la posición de Roxin, o sea, ecléctica, ¿no?, que él dice, bueno, la pena no sería retribución, es más bien una manifestación de la justicia en el sentido del límite impuesto por la culpabilidad a la prevención. Entonces dice, ahora bien, dentro de esta prevención el acento se pone en la especial, en la resocialización. Y entonces, si nosotros aceptamos, y yo creo que, bueno, que ese fin de resocialización debe ser perseguido, por lo menos se tiene que perseguir, y la mirada negativa totalmente, ¿no?, que dice que en definitiva la cárcel no es más que un mero local de depósito de seres humanos, con lo cual no sirve para nada. Es decir, nosotros al menos somos, sin dejar de ser optimistas, no podemos dejar de mirar ese sentido negativo que tiene la cárcel. Entonces, todo eso está subyacente en la decisión que nosotros tomamos. O sea, para dosificar la pena, no solamente en este caso, en todos los casos, no podemos dejar de tener en cuenta eso. En cuanto a los efectos negativos que tiene la cárcel, es decir, por ahí escuchamos en un país como el nuestro, que somos todoterreno, que opinamos de todo, que poco 8 años, qué poco 15 años, algunos dicen qué poco 20 años, tiene que haber sido 30, 35, perpetua. Es decir, todas esas apreciaciones hacia la ligera, así como yo digo que para ser víctima, digamos, para entender a la víctima, digamos, habría que ser víctima, es inconmensurable ese dolor, y entonces uno no puede por ahí mensurar ese daño. Lo mismo para la persona del imputado que está en la cárcel. Yo he tenido nunca he estado, digamos, detenido, pero he tenido la suerte por ahí de interactuar con personas detenidas, y con personas detenidas no como el caso del imputado que tiene 18 años, sino gente más experimentada, y en general dicen que cuando llega la noche, cuando escuchan el ruido, más cuando en el caso de la cárcel de encausados de General Roca, que tiene mucha extensión, cuando escuchan el ruido que se cierra la puerta del pabellón a la noche, es una sensación de total desesperanza, y el tiempo no pasa más. Entonces uno dice un día, dice 10 días, dice 15 días, pero a veces la conciencia de lo que significa un día en la cárcel no se tiene, ¿no? Nosotros somos jueces que aplicamos la ley. O sea, y la ley y la Constitución no está hecha por nosotros. O sea, está hecha por el Congreso de la Nación o por el Convencional Constituyente, que es elegido por todos nosotros, por ustedes, por mí, por mis colegas. De manera tal que nosotros no podemos ir más allá de los factores que están establecidos en la ley, y por eso después voy a hacer una mención a la postura de las partes cuando solicitaron concretamente la pena imponer al ya declarado responsable penalmente.
Obviamente que nosotros somos personas, y digo esto porque se ha hecho mención a la situación de por ahí de ser padre o de Nehuen, o padre de Lautaro. Y por supuesto que eso sucede. Yo mismo soy padre de un hijo casi de la edad de ellos, y se llama Lautaro, y estuvo también esa noche en esa misma fiesta, y hubo también un procedimiento policial en el cual él estuvo por ahí demorado, pero bueno, era para el lado de la calle Río Colorado, es decir, no para el sentido en donde sucedió todo este hecho. Podía haber estado en sentido contrario y tal vez él hubiera sido Lautaro o él hubiera sido Nehuen. Pero nosotros, como formando parte de un Estado, no podemos, digamos, de alguna manera ponernos o volcar la respuesta que vamos a dar a la pena imponer pensando que hubiera sido, si hubiera sido mi hijo, si hubiera sido la víctima, si hubiera sido el victimario. No podría ser, porque si no, de lo contrario, deberían intervenir jueces que no fueran padres. Pero además de eso, ¿por qué el Estado tiene que dar una respuesta con una organización que, como dije anteriormente, está establecida en las leyes y debe estar desprovista de ese sentimiento de venganza y demás? Porque si no, le decimos a los afectados que volvemos a antes de la Edad Media, que sea ojo por ojo, diente por diente, que hagan venganza personal, y eso ya a esta altura del desarrollo de nuestro Estado, digamos, ya de civilización inclusive, ya no se puede ni siquiera considerar. Voy a decir esto último antes de darle la palabra a mis colegas para que lean el veredicto, que, como dijo el presidente, es una manifestación unánime. El artículo 90 del Código Penal, que es el que nosotros entendemos que es aplicable a este caso, tiene una pena mínima de 1 año y una pena máxima de 6, ¿no? En esto yo tengo que hacer un reconocimiento al abogado defensor, porque, y esto lo saben los abogados, la fiscal y el abogado de la querella, en un imputado que tiene 18 años, que no tiene antecedentes, y en esto tampoco acompaño a la fiscal que sea que no tiene antecedentes porque tiene 18 años, o sea, como que no ha tenido tiempo de delinquir, o sea, eso tampoco lo acepto. Generalmente, como posición de la parte, generalmente los abogados defensores solicitan el mínimo, o sea, solicitan 1 año. En este pedido que hace el defensor de pedir 3 años, uno concluye que hace una suerte de pedido proporcional, porque si yo voy al artículo 90 y como lo escribimos en la sentencia de responsabilidad, no solamente hubo un peligro de vida para Lautaro, sino que hubo una deformación permanente en el rostro, un debilitamiento permanente de la salud, una incapacidad para el trabajo. Son distintas las penas a imponer, porque si hubiera sido un peligro de muerte, o sea, un riesgo efectivo que existió, pero él a la semana hubiera sido el mismo Lautaro de siempre, no es el mismo ese caso que el que realmente tuvimos que jugamos acá. O sea, no puede imponerse el mínimo, no puede imponerse 1 año de pena de prisión, tiene que ser distinto. Ahora, lo que digo es que el defensor tiene todo el derecho de pedir 1 año. Y entonces voy a lo que hicieron los acusadores. Aún reconociendo
que tiene 18 años el acusado, que no tiene antecedentes. Bueno, el tema del arrepentimiento, más allá de lo que dijo la fiscal, después va a ser bien explicado acá, lo que hizo el imputado cuando se le dio la última palabra en el juicio de responsabilidad fue tratar de justificarse, ¿no? de justificarse al accionar, pero eso no significa que no se haya arrepentido. Es decir, aún estando esos tres elementos, las partes acusadoras pidieron 6 años. Bueno, yo los invito a que recorran toda la jurisprudencia de Neuquén y busquen si en un caso como el que tenemos acá, con estas condiciones del imputado que marqué recién, se ha impuesto el máximo de la pena. O sea, es totalmente infrecuente, ¿no? Por ahí un caso que no se le parece en nada, porque hubieron ahí 2 muertos, fue el caso de Hermosilla Soto, que se impuso 5 años, bueno, pero ten en cuenta que la querella había pedido 21 años y creo que la fiscalía 18, y había una discusión del doble, bueno, y las aristas eran muy especiales, pero después está claro que es desproporcionado pedir 6 años de prisión con esos atenuantes. Y yo, por ahí el abogado de la querella, si bien yo no lo justifico, lo entiendo porque la víctima no tiene el deber de objetividad. La víctima, como dije anteriormente, es una parte que sufre y nosotros no vamos a negar eso. Lo único que uno tiene para decir es que por más que a Nehuen se le dé un día más de prisión, una semana más de prisión, un mes más de prisión, eso no tiene un efecto inmediato con la mejoría de Lautaro. O sea, Lautaro va a seguir mejorando o sea, él mantiene la voluntad que hemos podido ver en el transcurso del juicio. Va a depender de la medicina y por ahí cosas que no van a depender de él tampoco. Pero no tiene que ver con el monto de la pena en más que el tribunal le vaya a imponer al imputado. Entonces, creo que nosotros tenemos que decir esto porque es muy importante la labor de los acusadores, es muy importante el mensaje que se manda a la sociedad porque se crean expectativas y esas expectativas no se cumplen. Por eso yo digo, vayan a la jurisprudencia, de acá a 30 años para atrás, inclusive con otro código, el código de Belén y Franco era otro código, era distinto, hoy hay otras alternativas y demás, pero es infrecuente que se vayan a imponer 6 años de prisión, digo, con la existencia de estos atenuantes que las mismas partes reconocen que existen, pero en forma contradictoria no lo reflejan en el monto de pena que piden. Entonces, yo quería dejar aclaradas esas consideraciones y sin más que decir, le voy a dar la palabra a mis colegas, que ellos van a dar lectura al veredicto completo que atiende a todos los pedidos que hicieron las partes. Luego de escuchar al doctor Richard Trincheri, mi función es básicamente explicar en los hechos qué es lo que se ha evaluado y qué es lo que no se ha evaluado para mensurar la pena en forma concreta de todas las cuestiones que acá se dijeron. Lo primero que se ha de tener en cuenta a los fines de mensurar la pena en concreto que ha de corresponder por la declaración de responsabilidad que se le dio eventualmente a Nehuen Rodríguez son las pautas a las que se deben ceñir los jueces para graduar, y estas están especificadas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Obviamente que no todas, sino las que surgen del debate, o sea, las que las partes han alegado tanto para agravar como para atenuar. Con estas pautas, conjuntamente ha de tenerse en cuenta por qué fue declarado el imputado responsable. En este caso lo fue por lesiones graves, en carácter de autor, de conformidad al artículo 90 del Código Penal. Como ya se los adelantó el doctor Richard Trincheri, este artículo tiene una escala penal que arranca de 1 año y llega hasta los 6 años de prisión. Acá
el máximo resulta ser coincidente con el que han pedido los acusadores, que este sería el otro límite dentro de lo que los pone la ley. Por esto muchas veces la gente no lo entiende, pero nosotros, más allá del límite de la escala penal, tenemos como límite de techo la petición de los acusadores. En este caso es coincidente con la petición de pena. Por lo tanto, tenemos que considerar una pena que vaya de 1 año a 6 años, considerando todas estas cuestiones que han enumerado las partes, que ahora las voy a pasar a detallar una por una. Respecto a la forma en la cual se ingresa a evaluar, que esto fue un tema que tocó la defensa, más allá de que no fue discutido, esto es jurisprudencia local y es casi, la doctrina es unánime respecto a esto, que se entra desde el mínimo, a partir del mínimo. No de un punto medio, como dicen algunas teorías, o alguna vez se ha esbozado por algunos autores, que esto es una posición minoritaria y que no es compartida ni siquiera por la jurisprudencia local ni tampoco por ninguno de los integrantes de este tribunal, y creo que por ningún juez del fuero penal de esta provincia. Porque si partiéramos de eso, estaríamos invirtiendo la carga de la prueba, estaríamos pidiéndole al imputado que probase la menor culpabilidad, cuando en realidad lo que se prueba, así como se prueba la responsabilidad, también se debe probar el grado de culpabilidad. No probándose un grado mayor de culpabilidad, se entiende que el grado está dentro del mínimo de la escala penal. Porque el legislador, cuando estableció para el delito que sea, por ejemplo en este caso lesiones graves, estableció 1 año, ya entendió que determinadas conductas en su nivel de culpabilidad están comprendidas objetivamente dentro de 1 año. Por lo tanto, hay que probar cuáles son las circunstancias que lo llevan más allá de ese año. En cuanto a la pena concreta, dentro de la escala aludida, la Fiscalía y la querella refirieron casi exclusivamente a detallar circunstancias agravantes, a tenerse en cuenta para aumentar el reproche. Aunque reconocen la existencia de algunas circunstancias atenuantes, no obstante que en el caso de la Fiscalía dice que no la alcanzan a conmover y en el caso de la querella dicen que no neutraliza las agravantes. Atento que a su consideración el máximo incluso resultaría exiguo. Esto de que el máximo resultaría exiguo ya lo ha hablado el doctor Richard Trincheri. Nosotros, más allá de las consideraciones que puedan tener los particulares, estamos atados a la ley. O sea, el máximo, por más de las apreciaciones que puedan tener los particulares, y aún incluso cuando nosotros consideráramos que el máximo fuera exiguo, estamos atrapados dentro de lo que el legislador ha puesto dentro de la escala penal. Por su parte, la defensa, si bien disintiendo con los acusadores, reconoce implícitamente en su petición de pena que existen circunstancias que merecen evaluarse para subir el reproche dentro de esa escala penal. Esto es lo que dice el doctor Richard Trincheri, que no ha pedido el mínimo, sino que ha pedido 3 años. O sea, si bien 3 años de ejecución condicional, que no es lo mismo que 6 años de ejecución efectiva, porque son modalidades diferentes de cumplimiento. Para los que no lo saben, nuestro Código Penal establece en el artículo 26 que al ser la primera condena es posible, no obligatorio que así sea, que de ser la primera condena se puede evaluar darle bajo una modalidad condicional de cumplimiento. No obstante esto, pero lo que entiende la defensa acá y que lo dice es que existen atenuantes y que estos atenuantes deben contrapesarse conjuntamente con la consideración de los fines mismos que tiene la pena privativa de libertad, y por ello entiende, como he dicho, que corresponde a una pena de 3 años, bajo la modalidad condicional, obviamente. En su análisis, la Fiscalía arranca por hablar de la naturaleza de la acción, sosteniendo que el accionar del acusado consistió en dar un golpe de espaldas a traición, con vileza y alevosía en la cabeza y en forma reflexiva. Acá hay varios elementos a tener en cuenta. El primer elemento, la traición. En este punto la Fiscalía agrupa una serie de consideraciones que en definitiva son parte de lo mismo, dicho de maneras distintas, o sea con sinónimos como ser la vileza, la alevosía, o bien describiendo la conducta al referir que el golpe fue de espaldas, dando a entender esta cuestión. En este sentido, la Fiscalía explicó que entendió que esta cuestión no tenía entidad suficiente en el accionar del imputado para configurar la agravante específica de alevosía, y por eso dice que no lo planteó durante la primera etapa del juicio cuando se trató lo relativo a la existencia del hecho y sus circunstancias, alegando que no por ello se iba a privar ahora de decirlo. Ahora la realidad es que en la primera parte del juicio es donde se prueba el hecho y las circunstancias. Acá lo que se viene es a merituar la pena,
Estas circunstancias tienen que estar dentro. El problema de esto, básicamente, que es el fiscal, y que es cierto que es que como consecuencia de una pregunta de evaluación que hizo esta circunstancia, que llevó a no plantearlo. Puede ser verdad que lo haya planteado porque entendió que no tenía entidad para configurar la agravante de alevosía. También llevó a que tal cuestión no fuera litigada, ni que aquella fuera parte del juicio, ni que tampoco queriendo ahora sostener por su alegato, recordándole a todos que los dichos del fiscal y del resto de las partes, obviamente, no son prueba. Es decir, al no litigarlo, no se produjo ninguna prueba tendiente a demostrar la traición. Lo único que se dijo fue en el alegato final, se habló de esto, y esto, más allá de las consideraciones particulares que tienen, lo cierto es que nosotros estamos atados a las circunstancias que se prueban en el juicio. O sea, no necesariamente un golpe de espaldas por ser de espaldas era traición. Y si fuera traición realmente, lo debería haber planteado en la primera parte, y de hecho, si hubiera sido traición, hubiera configurado un agravante. Y la Fiscalía bien claramente lo está admitiendo, que no tenía la entidad para configurar la agravante, y no es una cosa distinta una de otra. En cuanto a la forma reflexiva que habla la Fiscalía de la conducta de Lautaro, de la conducta de Nehuen Rodríguez respecto a la agresión que le da a Lautaro, acá lo único que hay que habla de una conducta reflexiva son las palabras del fiscal. Y esto, gran parte de los que están presentes lo escucharon en el juicio, y en el juicio la prueba que se produjo fue claramente de decir lo contrario. No solo que no se probó que fue reflexiva la acción, sino que por el contrario, prueba de cargo dijo lo contrario. Y puedo citar al psiquiatra Méndez y a la licenciada Álvarez, que específicamente, cuando hablaron del perfil de Nehuen Rodríguez, dijeron que este presentaba un perfil impulsivo, y el psiquiatra específicamente dijo que si bien comprende la criminalidad del hecho, se ve una acción no reflexiva o irreflexiva, justamente por esa acción impulsiva. Y esto es concordante incluso con el perfil que resalta la Fiscalía. Está hablando de una persona impulsiva. Las personas impulsivas no son reflexivas, es contradictorio lo que dice. Lo único que hay que habla de la reflexividad del accionar es el alegato de la Fiscalía. La prueba que produjo la misma Fiscalía es contraria a esto. O sea, no querer desconocerlo, esto es una ceguera muy importante, no querer reconocer esto. Estamos a lo que se produjo en juicio. Los invito a que vuelvan a escuchar el juicio y van a ver que textualmente se dijo esto. En este punto también debo destacar que en el voto principal de la primera parte quedó establecido que la conducta del imputado, conforme la convicción surgida al cabo del debate, permite ser calificada con distintos adjetivos, aunque todos en igual sentido: irreflexiva, súbita, arrebatada, impulsiva, no pensada, etc. En base a lo que dijeron oportunamente, como dije, el psiquiatra Fernando Ariel Méndez y la licenciada Giselle Edith Álvarez, recordando que el primero, al referirse al estado del imputado al momento del hecho, dijo que la conducta del acusado fue voluntaria, impulsiva, poco reflexiva, en un contexto de pelea de jóvenes, y la psicóloga sostuvo al describir el perfil del acusado que, si bien puede comprender el significado de sus actos y puede anticiparlos, reaccionó en vez de reflexionar. Textualmente dijo esto. Estas cuestiones que se produjeron durante la primera parte del juicio fueron repetidos luego en esta etapa de fijación de la pena, y tal fue así que la licenciada Álvarez volvió a la etapa esta, y en la segunda parte del juicio, a la cual fue convocada nuevamente, dijo, refiriéndose al perfil del imputado y su accionar, que el mismo tiene recursos, no obstante que su conducta es irreflexiva. De esta manera, además de lo que ya ha quedado establecido, esta afirmación de la reflexibilidad del accionar del imputado, solo se sustenta en los dichos de la Fiscalía, lo cual no es prueba, mientras que la propia prueba de cargo, tanto en la etapa de juicio como en esta etapa de pena, incluso siendo concordante con el final, dicen lo contrario. De esta manera, entendemos que la reflexibilidad en el accionar no solo que no fue acreditada, sino que justamente fue contradicha, por lo cual no corresponde tener esta cuestión para evaluar. Hay una cosa que tiene que quedar en claro, y más allá de las opiniones que pueda tener las partes respecto a lo que se dijo en el interlocutorio de responsabilidad en la primera parte del juicio, es que la sentencia es una única sentencia, tiene que haber concordancia en lo que se dice. No puede el tribunal haber dicho que era irreflexiva y ahora tratar de evaluarla como reflexiva, porque eso haría incongruente a la sentencia, que es una única pieza procesal. Respecto al lugar donde se produce el golpe, hemos entendido que esta cuestión
si bien debe tenerse en cuenta, no lo es como parte de la naturaleza de la acción, sino como parte de lo que se considera extensión del daño. Atento a que esto se relaciona en forma directa con las consecuencias de la lesión producida, ya que ello está relacionado con el lugar donde se produce el golpe y las consecuencias previsibles del mismo. Posteriormente, como agravante, la Fiscalía sostiene que el accionar del acusado es voluntario, inadecuado y desproporcionado. Respecto a la voluntariedad de la conducta reprochada, cabe decir que esto es un presupuesto de la culpa. Sin voluntad no podría haber habido responsabilidad penal y por ende el imputado no podría haber sido declarado responsable penalmente y no podría haber llegado a esta fase del juicio, por lo cual no es una cuestión que merezca ser nuevamente evaluada para fijar la pena, dado que es considerada para declarar la responsabilidad y no el grado de esta. Las únicas acciones que son punibles son las acciones voluntarias. Obviamente que entendemos que la acción es voluntaria y eso lo hemos evaluado en la parte de responsabilidad, si no, no lo hubiéramos declarado la responsabilidad. Respecto a lo inadecuado, si bien la Fiscalía no explica detalladamente a qué se refiere cuando habla inadecuado, porque lo nombra entre varias cuestiones que enumera, dice, entiendo que se refiere por el contexto, que está hablando de lo adecuado a un comportamiento ilícito, o sea, que no sería un comportamiento ilícito, lo cual también es un presupuesto para que se declare la responsabilidad penal, puesto que para ello es necesario que la conducta sea antijurídica, lo cual ya oportunamente se analizó y así se determinó, por lo cual no es un elemento para graduar la pena, sino es un elemento para determinar la responsabilidad penal. La conducta obviamente que es inadecuada, si no, no sería antijurídica, es contraria a derecho, por eso fue declarado responsable penalmente. En cuanto a la desproporcionalidad, a lo desproporcionado, en relación a la utilización de una piedra, acá sí entendemos que debe ser evaluado el medio empleado para ejecutar la acción lesiva. Coincidiendo con la acusadora aquí, sobre la evaluación de ello como un agravante. No obstante, no ser totalmente cierto lo que dice la Fiscalía de que todos agredieron con puños, porque esto también no podemos dejar de reconocer que hubo una agresión con un termo, que quedó acreditada en la primera etapa. Lo que sí no podemos dejar de observar, obviamente, es que el alto poder lesivo del objeto elegido por el acusado va mucho más allá de esto y es algo comprensible por cualquier persona de las características de todos los involucrados en el hecho, lo cual termina por estar íntimamente relacionado con la extensión del daño que se produce, por lo cual entendemos que sí debe considerarse esta cuestión del medio elegido, o sea, la piedra, como un elemento para aumentar el reproche dentro de la escala penal. Vale aclarar aquí que dentro de la consideración que se hace al medio elegido, no se está tomando la circunstancia de que la acción no haya sido en defensa, porque además de ser una cuestión distinta al poder vulnerante de la utilización de una piedra para golpear en la cabeza, esa cuestión entendemos que no corresponde evaluarse nuevamente aquí, pues como se explicó en la primera parte del juicio, ello fue lo que se evaluó para descartar el supuesto de legítima defensa de terceros, que aludió a la defensa como su teoría del caso, y que hubiera llevado a la justificación de la acción, entendiendo que, si bien no se descarta una posible agresión anterior de la víctima a alguna de las personas que integraban el grupo del acusado, quedó en claro que el accionar del acusado no tuvo la finalidad de defensa, pudiendo en todo caso tener la de una suerte de venganza. Esto se dijo claramente, lo cual convirtió en injustificada y por ende punible a la acción del imputado. En cuanto a la extensión del daño, esto fue un punto ampliamente abordado en la producción de prueba, en realidad fue el que más producción de prueba ocupó, y fue remarcado como una de las mayores circunstancias agravantes que han de tenerse en cuenta a los fines de fijar la pena, lo cual compartimos plenamente, al punto tal que la amplitud y significancia del mismo es de tal grado que no deja lugar a dudas de la magnitud que tiene, incluso solo teniendo en cuenta las cuestiones que no son discutidas por la defensa, porque recordemos que la defensa discute algunas cuestiones que tienen que ver con la extensión del daño, si hay permanencia, si la permanencia es en el tiempo, si hay posibilidad de recuperación, pero lo cierto es que aún sin considerar esas cuestiones que son controvertidas, lo que no se cuestiona ya es una extensión del daño superlativa. Véase aquí que aún frente a lo que controvierte la defensa respecto al carácter permanente de las secuelas y la limitación, como así de las afectaciones de algunas áreas, como ser las psicológicas, las neurocognitivas, no existe margen de discusión de la extensión del daño al bien jurídico protegido
en este caso, la integridad física y la salud. Es indiscutible que se ha producido en Lautaro Bettini que no sea el mismo antes y después del hecho, como así también que el mismo ha significado un cambio radical en la vida de este, quien era una persona independiente, que vivía sola, trabajaba y se autosustentaba, hacía deportes y actividades que hoy no puede realizar, lo cual afecta en su vida cotidiana, tanto en lo laboral como en la interrelación con otras personas, además de las dolencias crónicas que le han quedado, que se han manifestado aquí, lo cual es un criterio jurisprudencial inveterado, que deben ser consideradas para aumentar el reproche, conforme son consecuencias que podían ser esperables frente al accionar lesivo acreditado como resultado de este. Asimismo, existe en este caso una afectación como consecuencia directa al accionar lesivo al grupo familiar de Lautaro Bettini, que en este caso se ve reflejado tanto en la madre, Vanessa Esperanza, en su hermana, Ariana Esperanza, en su otro hermano y allegados, quienes han visto modificada su vida, atento a la necesidad de asistencia y supervisión que éste requiere hoy, las cuales también, al igual que las consecuencias directas, resultan ser previsibles, en el sentido que frente a una lesión como la que se produjo, que es concordante con el medio y el lugar para lesionar elegido, atento a que era posible que quedaran secuelas que implicaran esto que está implicando hoy. En este sentido, tanto la extensión del daño directo causado a la víctima como el que se produce a los familiares, también como consecuencia directa a raíz de la necesidad de atención de Lautaro Bettini, resultan ser elementos que deben ser valorados como agravantes, considerando el de mayor magnitud dentro de los citados, considerándolo que este es el de mayor magnitud entre los citados por la Fiscalía. Dentro de la extensión del daño también hay otra cuestión a tenerse en cuenta, que si bien la querella no lo nombra como extensión del daño, tiene que ver con la multiplicidad de circunstancias que se acreditan. Aquí, para que queden claro, porque la defensa habló de esto, que decía que eran todas cuestiones que hacen al tipo, lo que debe verse es que cualquiera de estas que se diera, alternativamente, basta que se dé una de esas circunstancias que marca el artículo 90 para que se configuren las lesiones leves. Y configurándose con una sola de estas cuestiones las lesiones graves, configurándose las lesiones graves por una sola de estas cuestiones, es suficiente para que entremos ya a considerar el mínimo de la pena. Porque el legislador entendió que, por ejemplo, en el caso de una persona que sufre una lesión que lo incapacita para el trabajo por más de 30 días, solamente causa eso, la pena de 30 días, que supera los 30 días, la pena de un año es suficiente para este caso, ¿lo entiende? Ahora bien, en nuestro caso es distinto, porque hay una multiplicidad de circunstancias que se acreditan. Véase aquí que en nuestro caso se habla de un debilitamiento permanente de la salud, recordando que la doctrina y la jurisprudencia, contestando a lo que dijo también la defensa respecto a eso, entiende por permanente la persistencia del resultado en un tiempo prolongado, no requiriéndose que sea necesariamente acreditado que sea perpetua, y la probabilidad de que la evolución natural o los procedimientos científicos no puedan eliminar esa deficiencia que provocó el daño, sin importar la eficacia anterior que pueda recuperar elementos sustantivos o por cosas artificiales, por cirugías, como por ejemplo podría ser que le pongan una placa en este caso que podría recuperar alguna de las funciones. Esto no hace que el debilitamiento sea permanente. Así es indiscutible que existe entonces un debilitamiento de la salud al punto que la defensa no lo discute, sino que centra su discusión en algunas consideraciones que no le quitan el carácter de tal, ni tampoco el sentido de la permanencia que llena el tipo penal conforme he explicado. La puesta en peligro de la vida de la víctima. En este punto nadie discutió que la vida de Lautaro Bettini corrió peligro en forma real y concreta, al punto tal que la propia defensa trajo a colación que los médicos dijeron que la recuperación fue sorprendente, teniéndose en cuenta que los profesionales de la salud dijeron oportunamente y explicaron respecto a la salud y a las cirugías que tuvo que hacerse. Explicaron que hubo riesgo de vida, que hubo un pronóstico reservado. No hay duda de que estuvo en riesgo la vida. En cuanto a la inutilidad del trabajo, por más de un mes, o sea, sabemos, y no hay duda, y tampoco fue discutido, que Lautaro estuvo en coma 45 días. Y sabemos que aún hoy, que han pasado más de 6 meses desde el hecho,
sigue inutilizado para su trabajo habitual, no puede realizar su trabajo. Acá se explicó y nadie lo controvirtió el trabajo que hacía y que hoy no lo puede hacer por las secuelas que tiene hoy, que aún persisten hoy. En cuanto a la deformación del rostro, en este punto tampoco está discutido que Lautaro Bettini tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se le tuvo que realizar una craneotomía. Como así tampoco que tuvo que ser operado de uno de sus párpados. Todo como consecuencia directa de la lesión y que esto encuadra dentro de lo que la jurisprudencia ha entendido como deformación del rostro, lo cual incluye la cabeza, y no se requiere que esto sea grosero, sino basta que llame la atención por lo antiestético o que se destruya la armonía, siendo suficiente la aparente malformación, entendiéndose como permanente aun cuando, mediante el auxilio de la ciencia médica, esto se pueda corregir o mejorar. Aun cuando eso se pueda hacer, se considera que es una deformación del rostro. De esta manera, siendo suficiente que se dé alternativamente cualquiera de las circunstancias antes enunciadas para que la lesión califique como grave, y dándose aquí más de ello, en este caso 4, llevan inexorablemente a que tenga que aumentarse el grado de culpabilidad, puesto que no puede ser reprochada igual, en forma objetiva, una conducta lesiva que ha provocado solo la inutilidad para el trabajo por un mes, que una que, además de ello, ha puesto en peligro la vida de la víctima de forma concreta, como tampoco hace otra que, además de esas dos circunstancias, también implica un debilitamiento permanente de la salud, y mucho más aún, cuando además de esas tres cosas, implica la deformación permanente del rostro. De esta manera, si yo evaluara exactamente igual estas circunstancias, por ejemplo, uno que solamente causó como resultado uno de estos, a uno que lo hizo a los 4, sería injusto con respecto al que hizo uno. Por eso es que no puedo estar en el mínimo. Y esto evidentemente tiene que ser considerado como un agravante y es parte de la extensión del daño. Vale aclarar, como ya lo he dicho, que esto no quiere decir que esté valorando 2 veces las agravantes que tipificaron el tipo, sino que estoy valorando que hay una multiplicidad de causales que configuraron el tipo cuando bastaba que solo una de ellas se dé. Respecto y contestándole a la querella, que si bien es cierto que no es lo mismo que la inutilidad para el trabajo tenga, por ejemplo, 31 días, que llenaría el tipo, porque habla de más de 30 días, a una que tiene más de 6 meses, como es el caso, esto ya está considerado dentro de lo que es la extensión del daño. O sea, por eso es que no lo vuelvo a considerar acá. No es que no considere que el agravante es más o menos profunda, sino que esto es parte de la extensión del daño, ya lo he considerado cuando he hablado de todas las consecuencias. Respecto a la educación del imputado, la Fiscalía enumera como agravante del hecho que el imputado está cursando el secundario, sosteniendo que por ello él mismo no es una persona ignorante que puede discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es dañino y lo que no lo es. En este punto, debo decir que esta circunstancia de ninguna manera puede ser considerada como un agravante, puesto que esa educación secundaria recibida en nada tiene que ver con la conducta imputada, puesto que el conocimiento que se atribuye es un conocimiento que cualquier persona normal, además de la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que es un presupuesto de imputabilidad, si no lo pudiera hacer, porque esto sería una causal que está comprendida en el artículo 34, inciso 1. O sea, esta cuestión de que comprenda lo que está bien y lo está mal, no lo sabe, no lo sabe por la educación secundaria. Cualquier persona, incluso una persona que no tuviera estudios secundarios, entiende que lesionar a alguien está mal. Incluso podría decir que hasta los infantes entienden esto, de alguna manera. Un erudito podría entenderlo y también lo entiende un analfabeto esto. Entonces, la educación de ninguna manera puede ser considerada como un agravante en este caso y para esta circunstancia. O sea, la educación por sí sola, cuando no resulta ser una capacitación específica que tenga relación directa con la conducta reprochada, no puede ser tomada como agravante. Además, que de considerarse así, no sería más que un castigo directamente proporcional al grado de esfuerzo que han tenido las personas para capacitarse, planteando una desigualdad entre quienes más estudian y se preparan respecto a aquellos que no lo hacen, cuando ni siquiera hay una relación directa del hecho reprochado con ello, en delitos como los que de la lesión, donde una persona sin ningún tipo de capacitación lo entiende. Así, por ejemplo, la capacidad del profesional
no constituye de por sí un agravante ni implica una mayor culpabilidad, sino en la medida en que de ello derive un deber mayor de actuar conforme a derecho, o implique una mayor conciencia acerca de la ilicitud de ciertas conductas, que revela una decisión más consciente en contra del derecho, lo cual no se verifica aquí, porque había un hecho que era comprensible en el mismo grado por quien tiene secundario a por quien no lo tiene, a por quien sabe leer y escribir, a por quien no sabe leer y escribir. Respecto al consumo de estupefacientes atribuido al imputado, debe verse que, pese a la afirmación categórica que hace la Fiscalía en su alegato de cierre, no resulta cierto que quedó en claro que es consumidor de múltiples drogas, como así tampoco que inició alguna vez un tratamiento y lo dejó. En realidad, lo único que existe al respecto es una supuesta manifestación que habría hecho el imputado frente al doctor Méndez, que incluso el doctor Méndez pone en duda, mientras que el resto de los testigos desconocen esta situación, siendo que solo su novia refiere que en alguna oportunidad lo vio fumar marihuana, pero nadie habla de un grado de adicción o ingreso a un tratamiento, ni su hermana, que dice que ha compartido toda su vida junto con él y eso no está discutido. En este sentido, más allá de las especulaciones que se pueden hacer respecto a quienes declararon desconocer un supuesto consumo de drogas por parte del imputado, atento a la relación con este, ya sea por amistad o por parentesco, lo cierto es que la manifestación que hace el doctor Méndez sobre lo que habría dicho el imputado resulta insuficiente para tener por acreditado este extremo, siendo que además la cuestión de la supuesta necesidad de tratamiento de adicciones no se ve reflejada siquiera hoy ante la situación de encierro en prisión preventiva que tiene Nehuen Rodríguez, que no ha mostrado síntomas que refieran a una supuesta abstinencia. Estamos hablando de una persona que se requirió tratamiento, sería adicto. Un adicto tiene abstinencia, esto no se ha verificado y está en situación de encierro, esto era fácilmente verificable. Asimismo, acá hay que tener en cuenta otra cuestión, porque la defensa también ha referido al tema de la utilización de drogas, si bien en otro sentido, y que de considerar que se hubiera encontrado acreditado esto del consumo de drogas, recordando que lo que dice el doctor Méndez es que el imputado le dijo que esa noche había consumido drogas. Si yo tuviera, ahí dijo que consumió marihuana, LSD, cocaína, sumado a alcohol, si yo tendría esto acreditado, también tendría que comenzar a evaluar, para ser congruente en los términos que se expresó el mismo profesional que lo citó esto, sobre lo que podría haber significado, debiendo entonces mermar el reproche para considerar que podría haber habido actos impulsivos, que si bien no anulan la capacidad de discernimiento, pueden disminuir la capacidad reflexiva y el control. Textualmente dijo esto el doctor Méndez. Ahora, no obstante esta aclaración, lo cierto es que no se tiene por acreditado el consumo de drogas. Por esta razón entiendo que esta circunstancia, al no estar acreditada, no la puedo evaluar ni a favor ni en contra. Respecto a la conducta inmediatamente posterior al hecho, la Fiscalía sostuvo que el imputado lo primero que hizo fue irse sin importar las consecuencias de la lesión que había producido y que siguió su vida, yéndose al Chocón a festejar el primer día del año. Este punto fue materia de análisis durante la primera parte del juicio, donde se explicó que a simple vista la situación del agredido se presentó textualmente, dijimos esto. A simple vista la situación del agredido se presentó como un traumatismo de cráneo moderado que necesitó de una tomografía para calificarlo como potencialmente severo con pronóstico de muerte, siendo que incluso la guardavida que lo asistió no vio la magnitud de la lesión, al punto que atribuyó las convulsiones a la ingesta de alcohol bajo la base del aliento etílico de la víctima, similar a lo que dijo la médica del 100 que lo asistió en el lugar, por lo cual no es probable que el acusado, si lo hubiera visto, no lo vieron los profesionales, ¿cómo le vamos a pedir al imputado que el imputado se dé cuenta de la magnitud de las consecuencias que va a tener su acto lesivo? Por lo que tampoco resulta entonces lógico que se esperase que actúe con la diligencia que ameritaba el caso, y resulta esperable que prosiguiera con lo que ya tenía planeado, porque resulta probable, como todos los testigos de la defensa dijeron, que recién haya conocido la gravedad de la lesión al difundirse el caso por las redes sociales y los medios de comunicación. Por esta razón, entendimos que esto no merece ser evaluado a los fines que se pretenden. Respecto a la supuesta conducta evasiva atribuida al imputado, más allá de lo que se haya entendido durante la instrucción al imponer la medida de coerción vigente, se analiza a la luz de la producción de elementos de prueba
que fueron parte de este capítulo de punición, que no se pudo tener por acreditada la misma por varios motivos. En primer lugar, la afirmación de que el imputado hubiera modificado sus hábitos, entiendo que con la supuesta idea de eludir la justicia, aunque no se dijo textualmente esto, requiere que previamente se acredite cuáles eran sus hábitos anteriores. Y esto no fue objeto de prueba, ni fue siquiera un motivo de consulta alguna a los familiares y allegados del acusado que depusieron a lo largo de todo este juicio, siendo que la única que habló sobre esta cuestión fue la novia, Yasmín Micaela Zurita, quien, lejos de hablar de un cambio de hábitos, dijo que era habitual que cuando su abuelo no estaba porque trabajaba en el campo, ella fuera a cuidar la casa y su novio la acompañara. En segundo lugar, la afirmación de que se ocultó en el lugar no parece tal porque solo personas cercanas, no parece tal porque solo personas cercanas de él sabían de esto y de hecho fueron quienes le indicaron de esta posibilidad de que estuviera allí a la prevención policial, siendo que la policía llegó al lugar a partir de la información que el propio círculo del imputado le brindó voluntariamente. En tercer lugar, no se ha acreditado que haya permanecido oculto en la casa del abuelo con su novia sin salir. Incluso se ven conductas que no se corresponden con alguien que pretendiera ocultarse, que tuvieron que ver con la publicación de fotos en las redes, que de hecho fueron justamente los elementos que tomó la propia familia de la víctima para identificarlo y darles información a la policía. Recuerden que es cómo se llega a Nehuen Rodríguez, se llega a través de las redes sociales de una búsqueda que hicieron por las publicaciones que hicieron después del hecho. Resulta cierto que hubo un allanamiento en la casa del imputado, pero también esto fue en forma muy cercana al hecho, casi en forma concomitante con la difusión del caso por redes sociales y los medios de comunicaciones por donde se enteró el imputado. Y también resulta ser cierto que en el lugar donde lo encontraron no hubo allanamiento, sino que salió voluntariamente y se entregó, más allá de la discusión que traen las partes sobre si se lo esposó o por los motivos que decidió hacerlo. Lo único cierto, y acá y lo único acreditado realmente, es que se entregó voluntariamente y que no hubo un allanamiento. De esta manera, esta supuesta conducta evasiva entendemos que no fue acreditada y por lo tanto no puede valorarse con lo que no se acreditó. Respecto a los motivos para delinquir, referidos por la Fiscalía, los cuales tienen que ver con la intención de lesionar y la falta de justificación en su accionar, debe verse que el dolo lesivo es parte del tipo subjetivo, es decir, que es un elemento de la conducta que se ha tenido en cuenta, sin lo cual no habría habido un delito de lesiones dolosas como las que se han impuesto, mientras que la falta de justificación en el accionar es justamente el elemento que se ha tenido en cuenta en la primera parte de este juicio para no encuadrar el supuesto en la legítima defensa de terceros que la defensa alegaba, por lo cual no corresponde evaluarlos nuevamente para agravar el reproche dentro de la escala penal del delito por el cual se declaró la responsabilidad. De la misma manera, la innecesariedad de la acción lesiva llevada a cabo por el acusado, que la Fiscalía trae a colación como agravante del reproche, no es más que un elemento fundamental que se tuvo en cuenta para determinar que la conducta no se encuadra en una causal de justificación, puesto que de haber existido necesariedad de esto, la misma no se hubiera configurado y no sería una conducta reprimida por la ley, sino permitida. En cuanto a la participación preponderante del imputado en el hecho, en primer lugar debe aclararse que no es cierta la afirmación de la Fiscalía que el acusado en este juicio sea el único causante, puesto que de hecho no solo se ve en el video que hay otro agresor, que es Daniel Morales, sino que también fue parte de esta misma investigación y fue condenado por lesiones graves agravadas por alevosía mediante un acuerdo. Y los médicos explicaron que no se puede determinar cuál fue el grado de incidencia que tuvo esto en el agravamiento de la lesión que sufrió Lautaro Bettini como consecuencia del primer golpe. Sin dudas, afirmar que el imputado en este juicio es el único causante es parte de una negación de la realidad ostensible, que plantea que entonces no se explique cómo a Morales lo condenaron entonces por lesiones graves con alevosía, toda vez que no existe una discriminación de qué lesiones causó uno y qué lesiones causó otro, tal como oportunamente lo explicaron los médicos. No se discute acá
que la participación de quien es juzgado en este juicio es preponderante, obviamente, que es la de mayor incidencia dentro de las cuestiones, pero no es la única. O sea, como se dijo, malamente afirmado. Pero esto, ¿qué hace? Al haber una incidencia, si bien no se pudo determinar, hay que considerar esto, porque esto hace limitaciones que tienen que ver incluso con la extensión del daño. Porque hay otra persona que lesionó, y tal como lo dijo el doctor Diego Marton específicamente, al referirse a lo que observó en el video de la agresión, cuando una vez caído Lautaro Bettini, se puede ver que recibe por parte de Morales un puntapié sobre el parietal izquierdo, que dice que esto último puede significar un agravamiento de la primera agresión que generó el traumatismo craneano. De esta manera, esta circunstancia que valora la Fiscalía como agravante, lejos está de ser tal, y debe ser evaluada a los fines de mensurar el reproche en lo que hace a la extensión del daño, considerando que, tal como el médico lo sostuvo, es probable una contribución de aquella otra agresión para agravarla. En cuanto a las condiciones personales del imputado, si bien se encuentran enumeradas en el segundo inciso del artículo 41 del Código Penal, la jurisprudencia y la doctrina es concordante en sostener que la evaluación resulta a fin de considerar las características del imputado desde la perspectiva de la sensibilidad de la pena, relativa a la diferente afectación que provoca según la situación personal de quien lo sufre, es decir, para orientar la elección y graduación de la pena al principio de menor lesividad y por la necesidad de reducir al máximo los posibles efectos negativos de la pena, pero no para agravar el reproche, en razón que nuestro sistema jurídico no juzga a las personas por sus acciones y no por quién es el autor, no juzga al autor, juzga las acciones. En este sentido, el perfil psicológico del imputado entendemos que no puede ser evaluado en contra de este, porque ello presupondría juzgar y castigar al imputado no por lo que hizo, sino por quién es, lo cual es desajustado a derecho. Por otra parte, las circunstancias que enumeró la licenciada Álvarez oportunamente, que son traídas en forma sesgada por la Fiscalía, en su conjunto, serían susceptibles de ser tomadas, incluso en sentido contrario al que pretende la Fiscalía. No obstante, que entendemos que no habremos de evaluar esto en ningún sentido, en el sentido de beneficiar al imputado, porque no fue alegado en ese sentido por las partes y porque estas, principalmente la falta de reflexividad, ya fue evaluado oportunamente. En cuanto a las atenuantes que enumera la Fiscalía sobre el reproche que habría de corresponderle al imputado, esto es, la edad, que no tiene antecedentes penales y que es parte de una familia incompleta y disfuncional, se dijo acá. Y más allá de la explicación que da, resulta al menos llamativo que, admitiéndolos, se solicita el máximo posible dentro de la escala penal. Ahora bien, cuando se analizan las circunstancias por las cuales minimiza las agravantes, incluso resulta más llamativa la valoración que hace la Fiscalía. Respecto a la falta de antecedentes, lo relaciona con la juventud la Fiscalía, con la juventud del imputado, dando a entender que como solo tiene 18 años, esto no debería ser tomado como un atenuante, pues habría tenido poco tiempo para generarlos, sin siquiera tener en cuenta que nadie dio cuenta de que haya tenido el imputado algún conflicto con la ley penal en forma previa, que podría haberlo tenido. No obstante que en los términos legales ello no pueda ser considerado como un antecedente computable. Esta cuestión se presenta como una grosera explicación, y voy a usar yo no soy de hacer calificaciones, pero creo que en este caso lo amerita. Entonces, esto no es más que una grosera explicación de por qué no evalúa la edad. Y cae en el absurdo de minimizar estas circunstancias, llegando a parecer que hasta estaría haciendo un pronóstico, llegando a decir que en el futuro, si le dan tiempo, el imputado va a cometer delitos. Está haciendo un pronóstico de esto. Esto es a todas luces, y lo digo con toda honestidad intelectual, es una barbaridad. En cuanto a la edad, no hay mayor explicación de por qué que la que sean genéricamente, que no la conmueven, dice. En este sentido, y en este punto, no puedo dejar de observar el perfil que dice la licenciada Álvarez que tiene el imputado, el cual en varios puntos se condice con una persona de apenas hacía un mes y días
había cumplido los 18 años cuando ocurrió el hecho. Es una persona joven que proviene de una familia incompleta y disfuncional. Eso tiene que ver con el grado de madurez de la persona y de asentamiento de ciertas características de su personalidad, que en este caso claramente la profesional ha dicho que se relacionan con la dificultad para la evitación de la conducta prohibida, lo cual claramente es una cuestión que debe ser evaluada como atenuante. De la misma manera, la edad no puede dejar también de observarse que el imputado cumplió los 18 años en el mes de noviembre del 2017 y que por apenas un mes y fracción este caso no fue juzgado por la justicia de menores. Y aquí también debe observarse la finalidad misma de la pena privativa de libertad, considerando las circunstancias personales que la defensa ha nombrado y analizar cuál debe ser la extensión de esta en base a esta circunstancia que es innegable. ¿Quién va a negar que tiene 18 años y que esto tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, la madurez? Negar esto es negar la realidad. Respecto al pedido de perdón realizado por el imputado, entiendo que este debe ser valorado a los efectos de imponer la pena en forma favorable al imputado. No obstante, lo que ha manifestado la fiscal, no solo por no coincidir con la apreciación que hizo la Fiscalía respecto a lo que él mismo dijo al momento de hacer uso de la última palabra durante la primera parte del juicio, sino porque además hubo un pedido de perdón posterior del acusado en forma directa a la madre, que no fue parte de la evaluación obviamente de la fiscal, porque fue la última palabra, y este tribunal lo ha considerado sincero. No obstante esto último, para decir que esto no es una apreciación meramente subjetiva, vale aclarar que la sinceridad del perdón no implica, como pretende la Fiscalía, aceptar la teoría del caso de los acusadores, ni tampoco dejar de ver la concurrencia de responsabilidades de otros, incluso de la misma víctima, pues lo que se requiere para que haya un perdón sincero es que haya una reflexión posterior que lo haga asumir que su propia conducta estuvo mal, sin importar la conducta de los demás, indistintamente de que siga considerando que los otros también lo fueron, porque esto implica una cuestión que tiene que ver como entender que incluso más allá de eso, que los otros también hayan actuado mal, la conducta de él debió haber sido otra. Esto es parte del perdón. Asimismo, hay que tener en cuenta lo que ha dicho la licenciada Álvarez frente a este tribunal, y el tribunal lo ha tomado esto. Ella explicó que vio al imputado con sentimientos de culpa en una sesión de encierro, siendo que esto se condice con la actitud de pedir perdón, un perdón sincero, a la vez que esto también surge tangencialmente en lo que explicó la novia y su hermana cuando vinieron y depusieron acá en juicio respecto al estado emocional del acusado y la preocupación que él mismo mostró respecto a la evolución de la víctima durante todos estos meses. Por todas estas razones, lo que ha entendido este tribunal es que la pena imponerse, que se ajusta a las circunstancias atenuantes y agravantes particulares acreditadas, en este caso para Nehuen Hernández, de conformidad a los artículos 40 y 41 del Código Penal, es de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, con costas. Esto último porque no se alegaron motivos para apartarse de lo mismo. Hay una aclaración que quiero hacer respecto a un elemento que me estaba olvidando y que también lo tuvimos en cuenta para evaluar, que es el contexto en el cual se da. Si bien es cierto que este tribunal no está atado al acuerdo que las partes hicieron en forma anterior a este juicio y que las responsabilidades de Morales y de Nehuen Rodríguez son diferentes, lo que no es diferente es el contexto en el que ambas lesiones se producen. De esta manera, hay una cuestión que tiene que ver con la teoría de los actos propios. Acá los dos acusadores que participaron reconocieron, y fue parte del acuerdo, reconocer como atenuante que el hecho se produjo en un contexto de pelea entre jóvenes por intoxicación alcohólica. Se reconoció así por las partes que hicieron ese acuerdo. Es verdad, las responsabilidades de Nehuen Rodríguez y de Daniel Morales son diferentes, por eso la pena es diferente, pese a que la calificación es más grave la que tuvo Daniel Morales. Pero no podemos negar que las circunstancias son únicas y son las mismas. No podemos decir que el contexto para la lesión de Morales fue uno y para este caso fue otro porque es el mismo caso y se dio en el mismo contexto. En este sentido, hemos evaluado también el contexto como un atenuante.
No obstante, que más allá de lo que dice la defensa, que la defensa refirió a que Daniel Morales recibió 3 años en suspenso y evidentemente, en este caso, Nehuen Rodríguez está recibiendo una pena más grave por la modalidad, no por el tiempo, porque es 3 años, pero es de cumplimiento efectivo la de Nehuen Rodríguez. Y puede decirse, pero ¿cómo? La primera pena, la primera declaración de responsabilidad es por lesiones graves agravadas por alevosía, mientras estas que son simplemente por lesiones graves. Pero lo cierto es que se han evaluado otras circunstancias que tienen que ver con el elemento elegido, el poder lesivo, la extensión del daño, que hacen que el reproche personal sea para él mayor. Es por estas razones que hemos tomado esta decisión. Antes de dar la parte resolutiva, le voy a dar la palabra a la doctora Karina Álvarez. Más allá de compartir todas las argumentaciones expuestas en primer lugar por el doctor Trincheri y luego por el doctor Piedrabuena, voy a hacer algunas aclaraciones y consideraciones complementarias a las que hicieron mis colegas. En primer lugar, quiero explicar por qué nuestro Código Procesal Penal determina en 2 fases el juicio penal. Porque le da dimensión a que en la primera parte o la primera fase del juicio se debatan qué hizo una persona imputada, es decir, cuál fue el hecho, cuál fue la participación de esa persona y cuál es la calificación, es decir, el nombre, cuál fue el delito que cometió. Y la segunda fase del juicio, que es la que atravesamos el lunes y martes pasado, es determinar cuál es la consecuencia jurídica en función de haber cometido ese delito. De ahí la importancia de dividir en 2 fases el juicio. Y en esto quiero hacer también una aclaración y explicar que en esta segunda fase del juicio no se trata únicamente de elegir qué clase de pena y qué monto a poner, sino eso es una tarea sumamente compleja, no es una tarea matemática, es una tarea que requiere consideraciones y valoraciones muy precisas y muy concienzudas. Tal es así que este tribunal se tomó 48 horas, conforme lo prevé el Código Procesal Penal, para decidir esta consecuencia, esta pena a imponerle a Nehuen Hernández. Y en este acto complejo que importa determinar la pena, evaluamos no solamente la prueba producida en las 2 fases del juicio, sino también las disposiciones legales que establece nuestro Código Penal, la Constitución y las convenciones y los tratados de derechos humanos. Y por eso es un acto de suma complejidad, puesto que como jueces debemos valorar todo este marco. Entonces, insisto, decidimos sobre qué calidad y qué cantidad de pena debemos imponerle a Nehuen en función de los parámetros legales enunciados por el doctor Piedrabuena, esto es los artículos 40 y 41 del Código Penal, pero también dentro de parámetros que arrojan nuestra Constitución y, insisto, los tratados de derechos humanos, como son la culpabilidad acreditada del autor, la proporcionalidad entre la culpa y la lesión producida y, finalmente, los principios de humanidad de la pena y resocialización de la misma en cuanto a la duración de las penas privativas de la libertad. Entonces, y como segunda aclaración, dentro de este marco integrado, no solamente por la normativa del Código Penal, sino también en el marco constitucional y convencional, es que luego de haber transitado las 2 jornadas de debate sobre la pena y haber escuchado atentamente toda la prueba traída por las partes y analizada esta normativa, hemos llegado a la conclusión unánime de que la pena justa y equitativa a imponerle a Nehuen es la de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento. Esto como autor del delito de lesiones graves en perjuicio de Lautaro Bettini Esperanza y en los términos del artículo 90 del Código Penal. Más allá de compartir todas las reflexiones iniciales que hiciera el doctor Trincheri al comienzo de su alocución sobre el fin resocializador que tiene la pena, y solo voy a volver sobre este punto más adelante, que somos jueces de la ley y debemos impartir en función de la ley dada justicia, y también criticar
y en esto comparto, las excesivas pretensiones de pena de las acusadoras, generando expectativas falsas, ponderando también todas las consideraciones efectuadas por el doctor Piedrabuena en relación a las agravantes y atenuantes aplicadas en este caso y en relación a la pena que le estamos imponiendo a Nehuen para llegar a los 3 años de efectivo cumplimiento. Entendemos que se ha dado acabada prueba de todas ellas, como bien lo explicó el doctor Piedrabuena, y como también explicó muy bien contestando todas las agravantes que fueran invocadas por los acusadores, pero que no fueron consideradas porque entendían que no podíamos aplicar esas agravantes porque no sería justa la pena a imponerle a Nehuen. En efecto, comparto con mis colegas preopinantes que se debe ponderar para agravar la sanción a Nehuen el medio empleado. No se puede negar el poder vulnerante que tiene una piedra sobre la cabeza de una persona. Tampoco se puede negar que se configuraron en el hecho todas las circunstancias descritas en el artículo 90 de nuestro Código Penal. Esto es, se debilitó permanentemente la salud de Lautaro, hubo riesgo de vida de Lautaro, se deformó el rostro y se lo imposibilitó más de 30 días para trabajar. Y esto también, contestando a la defensa, no importa, voy a violentar el principio de la doble ponderación, sino evaluar la multiplicidad de circunstancias que prevé el tipo y que se dan todas estas en la conducta de Nehuen. Ahora bien, entiendo, y en esto quiero hacer mucho hincapié y poner relevancia y mostrar cómo dimensionamos nosotros a la hora de imponer la efectividad de estos 3 años a Nehuen, para agravar entonces la sanción, la extensión del daño directo ocasionado por el accionar de Nehuen. Y con este norte sostuvimos que la valoración de la pena, es decir, de la consecuencia jurídica por el accionar lesivo, no sería completa si no se evaluara el impacto preciso que tuvo el hecho en la vida de Lautaro y desde la perspectiva de Lautaro. En efecto, el artículo 41 del Código Penal concede relevancia para valorar el hecho y la extensión del daño, cómo repercutió ese hecho delictivo concretamente en la vida de la víctima, porque de allí deriva la proporcionalidad de la pena. Es decir, la reacción represiva agravada que se entiende justa y equitativa por este tribunal es en función indiscutiblemente de las consecuencias que modificaron significativamente la vida de Lautaro. Así, citando doctrina inveterada, se ha dicho que en todo delito hay una vida de la víctima posterior al hecho que debe ser especialmente considerada a la hora de determinar una pena, a imponer una pena. Y si de esa comparación surgen diferencias significativas, no hay más remedio que aumentar la pena. Esto, por supuesto, tomando en cuenta intereses objetivamente determinables y no meras apetencias personales o subjetivas de los afectados o de su familia. Y realizamos esta comparación, este tribunal realizó con toda la prueba reunida en las 2 fases del juicio y comparamos la vida de Lautaro antes y después del 1 de enero del 2018 y la prueba producida nos permitió objetivar sin lugar a dudas que hay diferencias significativas que nos llevaron a incrementar la punición a Nehuen. Conforme se acreditó por todos los testigos de familiares de Lautaro, los médicos que vinieran a ambas fases del juicio, los amigos de Lautaro que también vinieran a juicio, nos dijeron que Lautaro no es el mismo desde el 1 de enero del 2018. Su vida cambió significativamente y también la del grupo familiar. Lautaro era un joven independiente, vivía solo, trabajaba, hacía deportes. Hoy no lo puede hacer. Sufre dolores diarios que antes no los tenía. Y que entonces, insistimos, existe un cambio significativo de su vida posterior al hecho traumático y de allí se impone el mayor reproche.
Ahora bien, no podemos dejar de considerar, y conforme lo hicieran las acusadoras, hecho criticado primero por el doctor Trincheri y luego por el doctor Piedrabuena, en relación a que la Fiscalía y la querella, pero sobre todo la Fiscalía, pidió el máximo de pena previsto en el Código sin considerar las atenuantes probadas en el juicio. Estas atenuantes que importaban disminuir la sanción a imponer a Nehuen y que fueron, insisto, debidamente acreditadas en el juicio de cesura, como la edad. No olvidemos, y esto lo destaco del voto del doctor Piedrabuena, Nehuen tiene 18 años, carece de experiencia de vida. No se puede exigirle una mayor reprochabilidad por la edad de 18 años. Tampoco porque no haya, a criterio del Ministerio Público Fiscal, no haya tenido tiempo para delinquir. Esto comparto la calificación de absurda que hace el doctor Piedrabuena, que no considera la Fiscalía la falta de antecedentes computable en base a dichos argumentos. También se acreditó que viene de una familia incompleta, disfuncional. Hemos escuchado a su hermana, a sus vecinos, dando cuenta de que está conformado ese hogar por Gabriela, por Kevin, su mamá Soledad, y que esta madre, junto a la ayuda de su hermana, han dirigido ese hogar sin un padre, sin la figura paterna. Y también debemos considerar el arrepentimiento sincero, a contrario de lo que expusiera el Ministerio Público Fiscal, pues la inmediación nos ha permitido concluir de que realmente fue sincero ese arrepentimiento. Tampoco podemos omitir el buen concepto, probado por sus vecinas, por las docentes, por los amigos y familiares que han venido a contarnos lo buen hijo, lo buen amigo, el buen alumno que se interesa por sus compañeros del colegio. Ello como delegado del Centro de Estudiantes del CEPER número 40. Todas estas circunstancias no consideradas, insisto, por los acusadores, me imponen disminuir la sanción, determinándola en la mitad de la escala punitiva prevista para las lesiones graves reprochadas. En tercer lugar, voy a contestar uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía, en donde solicitó la aplicación de una pena y de una sanción ejemplar como una forma de aplacar el dolor de la víctima y de su familia. Nada más ajeno a los fines de la pena resulta pretender apartarnos, y a la hora de mensurar e imponer una pena, de la concepción de culpabilidad por el hecho, como una categoría esencialmente cuantificable. Es decir, no se puede pedir una sanción ejemplar porque se vulnera abiertamente los principios rectores, insisto, de culpabilidad y proporcionalidad al injusto. La labor de la justicia y nuestra como magistrados en determinar la pena viene, y conforme lo dijeran mis colegas, acotada a la respectiva escala penal prevista para el delito reprochado. Esto es, de 1 a 6 años de prisión, que es el reflejo, como también lo dijo el doctor Trincheri, de lo que es el legislador consideró como sanción frente a la persona que causa lesiones graves. Y es así que como magistrado solo podemos efectuar valoraciones vinculadas al caso en concreto, estrictamente encaminadas y probadas a retribuir la culpabilidad del autor, determinando una pena justa, no ejemplificadora. Insisto, las penas ejemplificadoras se encuentran prohibidas por nuestro sistema de derecho penal, puesto que al determinar la pena e individualizarla, se prescinde de la culpabilidad y, sobre todo, se opera para satisfacer intereses de las víctimas, lo cual torna al imputado en un instrumento del derecho contrario a la dignidad humana y contrario a principios y garantías constitucionales. Y contrario, insisto, a la culpabilidad
y al principio resocializador de la pena que seguidamente voy a hablar. Es decir, no se puede requerir por ninguna de las partes, en esto también hago hincapié, que más allá del dolor y el sufrimiento que está padeciendo Lautaro, insisto, innegable por el accionar de Nehuen, el sufrimiento de la madre, de sus hermanos, de un padre del corazón, que transitaron, se puede decir, como lo dijeron los médicos, milagrosamente la recuperación de Lautaro y hoy transitan su rehabilitación, la imposición de una sanción ejemplar vulneraría, insisto, abiertamente aquellos principios. Como jueces independientes de la ley, a la hora de pronunciarnos sobre la aplicación de la pena, no podemos mirar a víctimas que reclaman justicia con parámetros que no son estrictamente legales. Por supuesto, desde la óptica emocional, por supuesto, motivados por el dolor padecido, insisto, innegable. Pero, por supuesto, no podemos avanzar o dejarnos llevar por ese reclamo de justicia, sino que debemos buscar una pena justa. Y en definitiva, y sobre este punto, no se puede aplicar el máximo de la pena diciendo que es necesaria con fines ejemplificantes para que no haya más Lautaro, porque sería cargarle a Nehuen las culpas de aquellos jóvenes que últimamente deciden resolver sus conflictos mediante el uso de la violencia. Finalmente, y en cuarto lugar, vuelvo sobre el concepto ya referido por el doctor Trincheri y conforme vengo sosteniendo inveterada jurisprudencia de esta magistrada, que hoy la resocialización y la reinserción del condenado es un fin constitucional y convencional, admitiendo que las penas privativas de la libertad tienen que tener ese fin. Con este norte y en la determinación de la pena a imponer a Nehuen, resulta conveniente decir que aún atendiendo a lo inevitable que es y las características aflictivas que importan toda pena privativa de la libertad, un día de prisión es sumamente aflictivo, y que entendemos que no podemos permitir que esto se convierta en una herramienta para la demolición y para el desbaratamiento de las posibilidades de desarrollo que tiene Nehuen en la sociedad. Y también está más que decir más allá del hecho y de la gravedad del hecho, insisto, esto es innegable, pero también es innegable la realidad carcelaria que está viviendo la provincia del Neuquén, donde el hacinamiento, la falta de tratamiento psicológicos y penitenciario, entre otras graves carencias y que han provocado, incluso se ha conocido mediante los medios televisivos y los periódicos, que se han cerrado alas de las unidades carcelarias por estas características que hoy presentan las unidades penitenciarias neuquinas, y ha intervenido la justicia para hacer cesar esos agravamientos. Entendemos que conminar a Nehuen a una excesiva prisión contraría este principio de sobremanera, que es el principio de resocialización. Y porque en definitiva, Nehuen no deja de ser un joven de 18 años que pasará 3 años de su vida tras las rejas. Conforme entonces todas estas consideraciones, entiendo como justa y equitativa la pena que fue manifestada por unanimidad y que es producto de la deliberación que acaba de decir el doctor Piedrabuena. Habiendo escuchado el voto de la doctora Karina Álvarez, corresponde que se dé la resolución. La resolución es la siguiente. Por todo lo que se ha hablado, este tribunal ha resuelto por unanimidad condenar a Nehuen Hernández Rodríguez, DNI 42.166.154 de las demás condiciones personales que se consignan en el legajo de referencia, a la pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento con costas. Artículo 268 y concordantes del Código Procesal Penal. Notifíquese a los correos electrónicos de las partes, al imputado, firme que sea, practíquense las comunicaciones de estilo y ofíciese al Registro Nacional de Reincidencia y a la Policía Provincial para su toma de razón.
Cúmplase con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley 24660, texto conforme a Ley 27.375. Tercero, regístrese, protocolícese junto con la sentencia de responsabilidad de la cual es parte. Queda notificada por su pública proclamación, artículos 195 y 196 del Código Procesal Penal. Les informo a las partes que la sentencia en forma completa va a estar disponible dentro de los 5 días hábiles. Tengan en cuenta de que estamos próximos para entrar a la feria. Los días hábiles van a correr posteriormente a la feria. Queda un solo día hábil. Posterior a la primera semana de la feria se les va a comunicar dentro de ese plazo a los correos electrónicos si no tienen ningún inconveniente de las partes y obviamente al imputado de forma personal. ¿Alguna cuestión que quieran agregar antes que demos por cerrada esta audiencia? Bueno, no habiendo para más en lo que respecta a esta audiencia, vamos a cerrar la audiencia. Entiendo que hay una audiencia que sigue a esta. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y continuamos con la otra audiencia que está prevista.